There is no such thing as AGI because we can talk about human level AI, but human intelligence is very specialized, so we shouldn't be talking about AGI at all. El director científico de Meta ha hecho un comentario que ha causado revuelo en la comunidad de la IA. Janine, miembro del equipo de IA de Meta y líder de una división que trabaja en algo diferente, ha generado ciertas dudas con sus recientes declaraciones sobre las AGI. Solo escucha lo que ha dicho para entender de qué se trata. Deja que te narre esto. Deberíamos hablar sobre qué tipo de inteligencia podemos observar en humanos y animales que los sistemas actuales de IA no poseen. Hay muchas cosas que los sistemas actuales de IA no entienden y que sí tienen tu gato o tu perro, y ellos no cuentan ni de cerca con una inteligencia general. El problema que tenemos que resolver es cómo lograr que las máquinas aprendan con la misma eficiencia que humanos y animales, lo cual es útil para muchas aplicaciones. Este es el futuro porque vamos a tener asistentes de IA con los que, sabes, hablaremos para que nos ayuden en nuestra vida diaria. Necesitamos que esos sistemas tengan una inteligencia a nivel humano. Por eso es necesario hacerlo bien. Su declaración fue realmente fascinante. Dijo que no deberíamos estar hablando de AGI en absoluto, sino que deberíamos hablar sobre el tipo de inteligencia que observamos en humanos y animales que los sistemas de IA actuales no poseen. Es una perspectiva muy interesante y hace que la industria de la IA sea una de las más intrigantes, ya que, como sabemos, las personas no están de acuerdo en ciertos temas. Este debate sobre lo que es y lo que no es AGI se explica con más detalle en un reciente artículo del Financial Times. Y aquí se puede ver que el director de IA de Meta afirma que los grandes modelos de lenguaje no alcanzarán la inteligencia humana. Janine argumenta que los métodos actuales de IA son defectuosos, ya que él aboga por un modelo de visión del mundo con superinteligencia. Léelo detenidamente porque es importante tener diferentes perspectivas de IA que muestren que el camino en el que todos están actualmente podría no ser el que utilizaremos para llegar a la superinteligencia. Y recuerda que se trata de uno de los investigadores de IA más respetados, que ha estado en el campo durante mucho tiempo y ha hecho numerosas contribuciones al campo. Mira esto. El director de IA de Meta afirmó que los grandes modelos de lenguaje que impulsan productos de IA generativa como ChatGPT nunca lograrán la capacidad de razonar y planificar como los humanos. En cambio, él se enfoca en una alternativa radical para crear superinteligencia en las máquinas. Es bastante sorprendente que esté centrado en algo que creará superinteligencia y básicamente esté diciendo que los LLMS no han alcanzado un límite, pero no son el tipo de inteligencia que se puede escalar de manera efectiva. Observa esto. Dijo que los LLMS tienen una comprensión muy limitada de la lógica. No entienden el mundo físico, no tienen memoria persistente, no pueden razonar en ninguna definición razonable del término y no pueden planificar jerárquicamente. Honestamente, tengo que estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice. Por ejemplo, la comprensión limitada de la lógica es evidente si has probado la versión de GPT-4. A veces no entiende realmente ciertos problemas lógicos simples que un humano resolvería sin dificultad. Por ejemplo, si le pides que cuente las R en Strawberry, puede equivocarse, pero si le pides que lo haga letra por letra, lo hace bien. Además, no entienden el mundo físico. Comprender cómo interactúan las cosas y cómo son es fundamental para el aprendizaje y la digestión de la información. Los humanos tenemos sentidos como el tacto, el olfato y la vista, que nos proporcionan una rica fuente de datos que los LLMS, limitados al texto, no pueden igualar. La memoria persistente es otro aspecto crucial para que un sistema pueda aprender y volverse más inteligente de manera efectiva. Aunque se están haciendo algunos avances en este campo, el verdadero progreso se verá cuando se publiquen trabajos de investigación al respecto o cuando los grandes laboratorios hagan algún anuncio significativo. Hay muchas limitaciones en los LLMS que la mayoría de las personas no consideran al intentar alcanzar la AGI. Aspectos como la comprensión de la lógica, el entendimiento del mundo físico, la memoria persistente, la capacidad de razonar adecuadamente y la planificación jerárquica son cosas que cuando lo piensas bien, el ser humano promedio puede hacer sin mayores dificultades. Los humanos tienen una comprensión innata de la lógica básica, del mundo físico y por supuesto de la memoria persistente. También se mencionaron otras cosas importantes. Janine está desarrollando una nueva generación de sistemas de IA con la esperanza de que estos puedan dotar a las máquinas de inteligencia a nivel humano, aunque señaló que esta visión podría tardar 10 años en lograrse. Básicamente no diría que ha renunciado a la IA generativa, pero está trabajando en algo completamente diferente. Un indicador clave de esto es que cada vez que se publica un artículo sobre Llama 3, algunas personas felicitan a Janine, pero él siempre aclara que en realidad no trabajó en eso, ya que está enfocado en algo totalmente distinto. Él lo describe aquí y voy a mostraros un vídeo donde básicamente habla sobre esto. En el artículo del Financial Times explica que los LLMS autorregresivos son insuficientes para alcanzar la inteligencia a nivel humano o incluso a nivel de un gato. Pero arquitecturas alternativas, y aquí es donde entra el contenido principal del vídeo, impulsadas por objetivos podrían alcanzar la inteligencia a nivel humano algún día.
Utilizan modelos del mundo basados en JEA, Joint Embedding Predictive Architectures, que no son generativos. Con esto podríamos tener sistemas que entienden el mundo físico, tienen memoria persistente, pueden razonar, planificar y quizás hacerlo de manera jerárquica. Aquí es donde examinamos su nueva arquitectura en la que están trabajando, que podríamos decir es el camino hacia la superinteligencia o AGI. Dejad que os lo narre. Hoy en día las máquinas requieren miles de ejemplos y horas de entrenamiento para aprender un solo concepto. El objetivo con JEPA, que significa arquitecturas predictivas de incrustación conjunta, es crear máquinas altamente inteligentes que puedan aprender con la misma eficiencia que los humanos. VJEPA se preentrena con datos de vídeo, lo que le permite aprender conceptos sobre el mundo físico de manera eficiente, similar a como un bebé aprende observando a sus padres. Es capaz de aprender nuevos conceptos y resolver nuevas tareas utilizando solo unos pocos ejemplos, sin necesidad de un ajuste fino completo. VJEPA es un modelo no generativo que aprende prediciendo partes faltantes o enmascaradas de un vídeo, en un espacio de representación abstracto. A diferencia de los enfoques generativos que intentan rellenar cada píxel faltante, VJEPA tiene la flexibilidad de descartar información irrelevante, lo que lleva a un entrenamiento más eficiente. Para permitir que nuestros compañeros investigadores construyan sobre este trabajo, estamos liberando públicamente VJEPA. Creemos que este trabajo es otro paso importante en el camino hacia una IA que pueda entender el mundo, planificar, razonar, predecir y realizar tareas complejas. Esto es realmente fascinante. Sabemos que los VJEPA, como se mencionó, utilizan el aprendizaje autosupervisado, lo que significa que se entrenan utilizando datos no etiquetados, es decir, no necesitan etiquetas predefinidas para aprender. Este es básicamente el proceso de aprendizaje autosupervisado, que es más eficiente y refleja cómo los humanos aprenden naturalmente de su entorno. Con los VJEPA se obtiene una representación abstracta, lo que implica un entendimiento a nivel más alto. En lugar de centrarse en cada detalle minúsculo, los VJEPA aprenden a comprender los vídeos de manera abstracta. Por ejemplo, pueden reconocer acciones como recoger o dejar un bolígrafo sin necesidad de analizar cada píxel del vídeo. El modelo aprende enmascarando partes de los vídeos, prediciendo las partes faltantes. Esto ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de las secuencias e interacciones en el vídeo. Básicamente, Janine describe esto como una razón por la cual este enfoque es mucho más efectivo que lo que estamos haciendo actualmente. Deja que te narre esto. Empezamos experimentando con un sistema que podría predecir vídeos y no llegamos a ninguna parte. Me refiero a que el sistema puede predecir un poco en el vídeo, pero el tipo de representación del mundo que aprende de esto es inútil. Cambié completamente de opinión hace unos 3 o 4 años al darme cuenta de que los sistemas que mejor funcionan para aprender representaciones de imágenes no son generativos. No son sistemas donde tomas una imagen, la corrompes y la restauras, ni siquiera en vídeo. Son sistemas denominados de incrustación conjunta, donde tomas una imagen y una versión corrompida de ella, y luego entrenar redes neuronales codificadoras para codificar la imagen de manera que pueda recuperar toda la representación completa a partir de la representación corrompida. Y eso no es generativo, no estás reconstruyendo píxeles. Resulta que no puedes reconstruir píxeles en una imagen, es demasiado complicado. Así que tienes que usar esas arquitecturas no generativas. Por lo tanto, el futuro de la IA es no generativo. Podemos ver aquí que claramente está afirmando que el futuro es no generativo. Esto es bastante interesante, especialmente en relación a su declaración sobre los LLMS, porque en una reciente entrevista en un podcast llamada The Scaling Theory, básicamente dijo que los LLMS son inútiles. Escucha esto. No quiero desacreditarlo diciendo que afirmó que los LLMS son completamente inútiles, ya que son útiles para la generación de texto. Sin embargo, él habla de que en términos de alcanzar la AGI no son tan útiles como la gente podría pensar. Una buena suposición es que los que serán actores importantes son aquellos que pueden invertir en una investigación a largo plazo, no solo en financiar los sistemas actuales, sino en cambiar el paradigma, que es básicamente lo que trabajo personalmente, en los sistemas de IA de próxima generación. Para personas como yo, los modelos de lenguaje grandes son cosa del pasado y ahora me parecen algo aburridos. Claro, son muy útiles y debería construirse toda una industria a su alrededor. No estoy diciendo lo contrario. Pero si te interesa el futuro, hay mucho más que sucederá y podríamos cambiar completamente nuestra percepción. Por ejemplo, es totalmente imposible que los sistemas se vuelvan mucho más inteligentes con muchos menos datos. Los humanos no estamos expuestos a casi tanta cantidad de datos textuales como los sistemas de IA actuales. Y aún así somos mucho más inteligentes que estos sistemas. Aquí hay otro clip importante donde básicamente explica por qué los LLMS no son adecuados y en qué son útiles. En este clip desglosa por qué nos dejamos engañar por su fluidez y cómo realmente no entienden cómo funciona el mundo. Está diciendo que básicamente el consenso actual, la conciencia colectiva sobre lo maravillosos que son los LLMS, está equivocada. La gente se deja engañar por el estado actual de las cosas. Deja que te narre esto. Realmente no son buenos para nada.
Así que la idea que vamos a escalar estos sistemas, aunque son muy útiles, no son adecuados para alcanzar una inteligencia a nivel humano. La idea de que los vamos a escalar y entrenar con aún más texto, que no tenemos porque básicamente ya están entrenados con la totalidad del texto público en Internet, no funcionará para alcanzar la inteligencia humana. La IA general AGI no está a la vuelta de la esquina, si es que crees en la AGI. Nos dejamos engañar fácilmente por su fluidez haciéndonos pensar que son inteligentes, pero realmente no lo son. Son útiles, sin duda, y podemos construir toda una industria a su alrededor. Y más poder para las personas que están haciendo esto. Van a mejorar nuestros motores de búsqueda y todo lo demás, como ayudas para escribir, etc. Pero no vamos a alcanzar una inteligencia a nivel humano simplemente escalando los modelos de lenguaje grande. Y la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué estamos pasando por alto? Aquí es donde tal vez estamos haciendo todo mal. Los modelos de lenguaje grandes nunca llegarán a donde queremos. Un modelo de lenguaje típico hoy está entrenado en 10 billones de tokens. Cada token es de unos 75 caracteres. Puedes evaluarlo de esta manera y cada token tiene aproximadamente 2 bytes de la tokenización típica del lenguaje, lo que da 30.000 tokens posibles. Eso es correcto. Así que haz las cuentas. Eso es 2 por 10 elevado a 13 bytes. Eso es el tamaño del conjunto de entrenamiento usado para entrenar los modelos de lenguaje grande. Tomaría 170.000 años para cualquier humano leer esto, leyendo 8 horas al día a 250 palabras por minuto. Es una cantidad enorme de información, ¿verdad? Bueno, no realmente, porque si tomas a un niño humano de 4 años que ha estado despierto 16.000 horas y tratas de cuantificar cuánta información ha llegado a la corteza visual de ese niño de 4 años en su vida, tienes 1 millón de fibras en cada nervio óptico. Cada fibra óptica transporta quizás 10 bytes por segundo. Eso es 20 megabytes por segundo multiplicado por 16.000 horas multiplicado por 3.600 segundos por hora. Y un niño de 4 años ha visto 10 elevado a 15 bytes. Eso es 50 veces más que el modelo de lenguaje más grande del mundo en 4 años. Esto nos dice que no vamos a alcanzar ni de cerca la inteligencia humana o incluso animal simplemente entrenando a partir de texto. Ya hemos saturado la cantidad de texto en la que podemos entrenar, ¿sabes? 10 billones de tokens. Eso es básicamente todo el Internet público. Aquí es donde él responde a un estudiante que básicamente pregunta sobre, ¿sabes?, el texto y básicamente afirmando que ¿queremos seguir usando texto o vamos a usar texto en absoluto? Y aquí es donde él explica que la arquitectura JEPA es completamente diferente porque cuando miras cómo aprenden los animales, cómo aprenden las personas, sabes, realmente no se basa en texto. Las cosas son, supongo que podrías decir, no lingüísticas, e involucran una variedad de diferentes tipos de información que de otro modo no tendrías en texto. No hablo de texto, la representación textual de cualquier cosa. De hecho, lo que he estado argumentando es que no quieres pasar por el texto. El texto es una representación terrible del conocimiento. Como la manipulación que haces en tu mente cuando piensas en, no sé, construir algo de manera o algo que no tiene nada que ver con el lenguaje. No está conectado con el lenguaje. Nada de lo que hace cualquier animal tiene que ver con el lenguaje, al menos para la mayoría de los animales. Entonces, ¿cómo tomas la modalidad para, como si estoy pensando en imágenes, cómo haces que un sistema piense en imágenes para pensar en la aproximación? Entonces, si no se reduce a texto. Bueno, esa es la idea de esta arquitectura JEPA, ¿verdad? Entrenas al sistema para producir una representación dentro de la cual puede hacer predicciones dada una acción, cuál será el próximo estado del mundo, y eso no tiene que tener ninguna relación con el texto o el lenguaje. Es solo alguna representación abstracta del estado del mundo. Esos fueron 3 de los puntos más importantes que hizo su charla, que dura 1 hora y 10 minutos, pero he seleccionado solo 3 minutos porque el resto trata sobre diferentes arquitecturas y otros temas. Esto es realmente importante para este vídeo. Básicamente dice que el texto no es inútil, pero no se puede llegar a la IA con él. Muestra que la cantidad de datos que creemos que tienen los LLMs es mucho menor a la que los humanos realmente absorben. Si consideramos la escala en el futuro, entendemos por qué creen que las leyes de escalado son probablemente reales, ya que solo añadir más datos producirá resultados cada vez mayores. Esto va a ser realmente interesante porque si OpenAI logra resolver el problema de los datos, y si los datos son realmente el cuello de botella, veremos cómo obtienen más rendimiento de los sistemas y dónde están las limitaciones. Algo que también fue muy interesante en esta entrevista en el podcast de Lex Fridman es que Janine dio una predicción sobre cuándo cree que llegará la AGI. Todo el mundo sabe que la mayoría de las personas, especialmente las que ven vídeos como estos, creen que la AGI probablemente estará aquí para 2030. Aunque hay algunas predicciones más entusiastas que dicen que estará aquí en unos meses para 2025, yo diría que mi predicción sigue siendo 2029, basándome en algunas cosas que he visto. Sin embargo, Janine afirma que llegará en aproximadamente 10 años. Quería incluso esto porque es realmente fascinante cómo piensa sobre el futuro y la AGI.
Tal vez todos estamos mirando en la dirección equivocada porque actualmente toda la atención está en OpenAI y su sistema propietario. Deja que te narre esto. No va a llegar pronto, significa que no será este año ni en los próximos años y posiblemente más tarde. ¿Cuál es tu intuición básica al respecto? En primer lugar, no va a ser un evento como tal. Al contrario de lo que a menudo sugieren la ciencia ficción y Hollywood, no se trata de que alguien descubra de repente el secreto de la IA a nivel humano, o como quieras llamarlo. Y simplemente encienda una máquina para que tengamos una AGI. Esto no ocurrirá de esa manera. El progreso será gradual. Vamos a tener sistemas que puedan aprender del vídeo, cómo funciona el mundo y desarrollen buenas representaciones del mismo antes de alcanzar la escala y el rendimiento que observamos en los humanos. Va a llevar bastante tiempo, no sucederá en un solo día. ¿Conseguiremos sistemas que puedan tener una gran cantidad de memorias asociativas, es decir, que puedan recordar cosas? Sí, pero tampoco va a ocurrir mañana. Aún necesitamos desarrollar algunas técnicas básicas. Tenemos muchas, pero lograr que funcionen juntas en un sistema completo es otra historia. Tendremos sistemas que puedan razonar y planificar, quizás siguiendo las arquitecturas de IA orientadas a objetivos que he descrito antes. Sí, pero antes de que esto funcione correctamente va a llevar un tiempo. Y antes de que logremos que todas estas cosas funcionen juntas y además tengamos sistemas que puedan aprender a planificar jerárquicamente y representaciones jerárquicas, sistemas que se puedan configurar para diferentes situaciones como lo hace el cerebro. Todo esto va a llevar al menos una década y probablemente mucho más. Hay muchos problemas que aún no hemos visto y con los que no nos hemos encontrado, por lo que no sabemos si hay una solución fácil dentro de este marco. Así que definitivamente no está a la vuelta de la esquina. Llevo escuchando durante los últimos 12 o 15 años a gente que afirma que la AGI está justamente ahí, a la vuelta de la esquina. Y han estado equivocados sistemáticamente. Y yo sabía que estaban equivocados. Así que sí, la AGI no está a la vuelta de la esquina. Como dije antes, una de las cosas más interesantes será ver si OpenAI con sus últimas actualizaciones de GPT-5 se alinea con lo que dice Janine, ya que son los líderes del mercado y han tenido 18 meses para desarrollar un sistema. Esto podría confirmar las afirmaciones de Janine. Hay muchos críticos de la IA, incluyendo a personas como Gary Marcus, que han sido muy críticos con la escena de la IA. Y hay personas como Janine que básicamente dicen que todos están equivocados. He incluido esta declaración porque será muy interesante y muy pronto ver si lo que él está diciendo es cierto. Ahora, en el debate sobre la superinteligencia, menciona que la aparición de la superinteligencia no será un evento repentino y que no tenemos nada parecido a un plan para sistemas de superinteligencia. Esto es muy interesante porque lo que dijo antes de que el equipo de superinteligencia de OpenAI se desintegrará recientemente. Tal vez tenga razón, porque si OpenAI estuviera cerca de alcanzar la superinteligencia, probablemente estarían contratando rápidamente para ese equipo. Es difícil especular desde una posición externa, pero esto también responde al tuit de Max Tegmark donde dice: mi posición es marcadamente diferente. Debemos evitar una concentración extrema de poder. Estoy completamente de acuerdo en que la superinteligencia probablemente nos matará a todos si alguien la construye antes de averiguar cómo hacerla segura. Por lo tanto, nadie debería tener permitido construirla antes de que pueda ser segura. Janine responde a esto diciendo que la superinteligencia no aparecerá de repente, sino que será un proceso gradual. Sin embargo, hay muchas discrepancias con esta opinión. Por un lado, sí, la superinteligencia probablemente será gradual, ya que las cosas se vuelven más inteligentes progresivamente. Pero también está la idea de que en el momento en que una inteligencia se vuelva más inteligente que nosotros, podría ser demasiado tarde. Janine describe la superinteligencia diciendo que el diseño comenzará en el nivel de inteligencia de una rata o una ardilla. Luego aumentará progresivamente su inteligencia mientras se diseñan simultáneamente mecanismos de seguridad adecuados y se prueban entornos simulados. Se diseñará de tal manera que su único propósito sea cumplir los objetivos especificados por los humanos. Él llama esto IA impulsada por objetivos y será un servidor diligente para resolver problemas. Max parece creer en el tropo poco realista de la ciencia ficción de un sistema superinteligente y superpoderoso que de repente quiere tomar el control, pero Janine argumenta que eso no es coherente con cómo entendemos que funcionan las cosas. En cuanto a los desacuerdos sobre este tema, en esta ocasión se menciona que aunque están intentando hacer este desarrollo, también hay un problema, ya que hay un problema de hardware que primero necesitamos resolver. Deja que te narre esto. Claro, la escala es necesaria pero no suficiente, definitivamente. Así que indudablemente necesitamos más competencia. Aún estamos lejos en términos de capacidad de cómputo, de lo que necesitaríamos para igualar la potencia de cálculo del cerebro humano. Esto podría suceder en las próximas décadas, pero aún falta bastante y ciertamente en términos de eficiencia energética estamos realmente lejos. Así que queda mucho progreso por hacer en hardware.
En este momento, mucho del progreso no proviene tanto de la tecnología del silicio, sino más bien de la innovación arquitectónica y de formas más eficientes de implementar las arquitecturas que se han popularizado. Básicamente una combinación de transformadores y celdas. Por lo tanto, aún queda camino por recorrer hasta que saturemos y tengamos que idear nuestros principios, nuevas tecnologías de fabricación y nuevos componentes básicos, quizás basados en principios diferentes a los semiconductores digitales clásicos. Interesante, es que para construir podríamos necesitar también innovación en hardware. Bueno, si queremos hacerlo ubicuo, definitivamente porque tendremos que reducir el consumo de energía. Un GPU hoy en día consume entre medio kilovatio y 1 kilovatio, mientras que el cerebro humano consume unos 25. Y el GPU está muy por debajo de la potencia del cerebro humano. Necesitaríamos algo así como 100.000, o 1.000.000 de ellos para equipararlo. Así que sí, estamos muy lejos en términos de factor. Sé que habló sobre cómo el problema de la energía es algo real porque el cerebro humano es notablemente eficiente, pero hay otros avances en los que la gente está trabajando, como en los chips, que realmente marcan la diferencia. En esta pequeña charla voy a mostrarte una discusión sobre los chips fotónicos, los cuales están haciendo que la supercomputación deje de ser un campo de nicho gracias a los modelos de lenguaje grandes. Básicamente ahora que los LLM están aquí, las personas están intentando desesperadamente encontrar una forma de escalar estos sistemas, y es bastante difícil hacerlo cuando tienes ordenadores muy ineficientes comparados con el cerebro humano. Los chips fotónicos usan luz en lugar de señales eléctricas para realizar cálculos, ofreciendo otra vía hacia la computación eficiente en energía. Esto se basa en su eficiencia energética, ya que tienen un procesamiento a la velocidad de la luz y la luz puede viajar mucho más rápido con menos resistencia que las señales eléctricas, lo que lleva a un procesamiento de datos más rápido y eficiente. Las señales ópticas generan menos calor en comparación con las señales eléctricas, lo que puede reducir los requisitos de enfriamiento y el consumo total de energía. Además, los chips fotónicos pueden manejar un mayor ancho de banda, lo que los hace ideales para tareas intensivas en datos y tienen paralelismo, lo que significa que pueden procesar múltiples señales simultáneamente, similar a los chips neuromórficos, mejorando su eficiencia. Algunas empresas están trabajando en esto y básicamente con estos LLM o cualquier tipo de sistema en el que realmente estés trabajando, algunas personas piensan que este podría ser el próximo gran avance. Lo que también es increíble es que creo que Saman Slope AI puede haber invertido en algunas de estas empresas. No estaba segura de si quería incluir esto en el vídeo porque podría ser relevante para la inteligencia general artificial. Pero creo que cuando miramos hacia atrás en los tipos de avances que nos llevan allí, los chips más rápidos son algo que tiene sentido. Es bastante sorprendente lo que está sucediendo aquí. Deja que te narre esto. Ayer Jensen anunció en el GTC un chip que es el doble de grande para ofrecer el doble de rendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día en términos de escalado. La tecnología principal que ha impulsado la ley de Moore y el escalado de Dennard, que ha hecho que los ordenadores sean más rápidos y más baratos, democratizando la informática en todo el mundo y haciendo posible esta búsqueda de la IA general, está llegando a su fin. En la iMatter estamos explorando cómo continuar con el escalado y todo lo que hacemos se centra en la luz. Utilizamos la luz para mover datos entre chips, permitiéndote escalar mucho más, para alcanzar, por ejemplo, 100.000 nodos, 1.000.000 de nodos y más allá, tratando de descubrir qué se necesita para alcanzar la AGI y los modelos de próxima generación. Así se ve un superordenador actualmente. Tendrás bastidores de equipos de red y bastidores de equipos de computación, con muchas interconexiones dentro de un bastidor de computación. Pero luego tienes una especie de espagueti con unos pocos enlaces hacia los bastidores de red, lo que resulta en una conectividad muy débil en estos clústeres. Esto significa que cuando asignas un cálculo como una carga de trabajo de entrenamiento de IA a estos superordenadores, básicamente tienes que dividirlo para que grandes partes se encajen en los clústeres altamente interconectados. Es muy difícil escalar y obtener un buen rendimiento por unidad a medida que escalas hasta, digamos, 50.000 GPUs ejecutando una carga de trabajo. Te diría que 1.000 GPUs no son simplemente 1.000 GPUs. Depende mucho de cómo conectes estas entre sí. Y esa conexión es donde se encuentra una cantidad significativa de valor. ¿Qué pasaría si elimináramos todos los bastidores de red? ¿Y si elimináramos todo eso y escaláramos el cálculo para ser 100 veces mayor? ¿Y si en lugar de tener ese espagueti que conecta todo tuviéramos una interconexión total? ¿Qué pasaría si elimináramos todo el equipo de red en el centro de datos?
Este es el futuro que estamos construyendo en Light Matter. Así que esto es literalmente el futuro, donde se pueden ver que los centros de datos van a cambiar, y por eso digo que empresas como Matter con sus chips fotónicos son realmente innovadoras y muy importantes para lo que vamos a ver. Quería incluir esto porque al hablar de la eficiencia energética es algo de lo que la gente no suele hablar mucho, pero cuando estás entrenando estos modelos con un costo de unos 100.000 millones de dólares en superordenadores, realmente es muy ineficiente cuando lo piensas bien. Eventualmente llegaremos a ese punto, pero como Janen acaba de señalar, es un punto importante que la mayoría de las personas no suelen recordar. Deja que te narre esto. Estamos investigando cómo llevar estos superordenadores de IA al siguiente nivel. Va a ser extremadamente costoso y requerirá tecnologías completamente nuevas. Esta tecnología clave se llama Passage y así es como construirán todos los GPU y switches en el futuro. Trabajamos con empresas como AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm, entre otras, y colocamos sus chips sobre nuestro sustrato de interconexión óptica. Este es el fundamento sobre el que la computación de IA avanzará. Reducirá significativamente el consumo de energía de estos clústeres y permitirá una escalabilidad hasta 1 millón de nodos y más allá. Así es como se alcanza la escala wafer, con los chips más grandes del mundo. Y así es como se llegará a la inteligencia artificial general. Un tema muy reciente es lo que estaba diciendo sobre los modelos de lenguaje grandes LLM. Básicamente mencionó que no se debería trabajar en LLM si estás entrando en la investigación y desarrollo de la IA en este momento, porque los LLM no han llegado en su punto máximo, pero son solo la columna vertebral de estos sistemas de IA que estamos integrando actualmente con nuestras tecnologías. El siguiente paso, según lo que él está diciendo, nos llevará a una era diferente, donde realmente tendremos una inteligencia a nivel humano. Creo que básicamente está diciendo que esto es en lo que él está trabajando y en lo que deberíamos estar trabajando también. Deja que te narre esto. Cuando las personas piensan en el progreso de la IA, a menudo lo ven como una especie de autopista en el camino hacia la reproducción de una inteligencia a nivel humano superior. En ese camino que la IA ha seguido durante los últimos 60 o 70 años, ha habido muchas ramificaciones. Algunas de estas dieron lugar a la ciencia informática clásica, otras al reconocimiento de patrones, la visión por computadora, el reconocimiento de voz, etc. Todos estos campos tuvieron su importancia práctica en algún momento del pasado, pero no están en la vía principal hacia una inteligencia definitiva, por así decirlo. Considero que modelos como LLM son simplemente otra de esas desviaciones. Son muy útiles y se está construyendo toda una industria a su alrededor, lo cual es fantástico. En Meta, por ejemplo, estamos trabajando en ello. Sin embargo, para personas como yo que están interesadas en cuál será la próxima salida en esta autopista, o quizás ni siquiera en la próxima salida, sino en cómo hacer progresos en esa autopista, es una desviación. Por eso, a los jóvenes estudiantes interesados en la investigación de IA para los sistemas de IA de la próxima generación, os digo que no trabajéis en NN. No tiene sentido trabajar en LL, ya que esto está en manos de las divisiones de productos de grandes empresas y no hay nada nuevo que podéis aportar a ese ámbito. Deberíais enfocaros en los sistemas de IA de la próxima generación que superen las limitaciones de LX, sobre las cuales todos tenemos alguna idea. Así que va a ser interesante, muy interesante, porque Sam Altman predice que en unos 5 años más o menos, tal vez un poco más, lo que se alinea con su predicación. Elon Musk dijo que la AGI, Inteligencia Artificial General, estará aquí en 2025, y Ray Kurzweil afirmó que llegará en 2029 o 2030. Así que en el espectro las cosas son diferentes. Sin embargo, creo que en general, al decir que no existe la AGI y que esta no es la arquitectura que necesitamos y que la arquitectura que realmente necesitamos es, por supuesto, algo como Pitcher, está haciendo una afirmación audaz, pero tiene algunas bases para sus declaraciones. Creo que en el punto donde las cosas van a cambiar es con los sistemas de nivel GPT-5 y lo que OpenAI ha estado trabajando. Vamos a ver verdaderamente qué limitaciones se han superado o tal vez él y su equipo logren un avance y nos demuestren que tenía razón todo el tiempo y que esto es realmente hacia donde se dirigen las cosas. Los próximos años creo que van a ser muy interesantes porque realmente vamos a entender dónde están ciertas cosas y hacia dónde se dirigen. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.